En la temeridad es donde la inmortalidad se palpa a través del peligro, donde la vida se enfrenta a la muerte de igual a igual, donde el hombre es más que un hombre y su existencia es tanto suprema como carente de valor a la vez. ¿Esto es Mocoa ya o qué? Estamos exactamente aquí, pasando por el puente por encima del río Mocoa. Qué guapo el río. Y a unos metros de entrar en el casco urbano. A ver qué nos encontramos en Mocoa. Tenía yo ganas de venir a Mocoa, Con casi 60.000 habitantes, Mocoa es la capital del departamento del Putumayo. Y allí habíamos llegado desde Pitalito por una carretera en un estado deplorable. La ruta de Pitalito a Mocoa es oficialmente la ruta con más baches, agujeros y huecos que he hecho en toda Colombia. Oye, pues tiene vidilla Mocoa, ¿eh? Sí. Mañana festivo, hoy es domingo, igual encontramos un buen parche esta noche. Que para quien no conozca, parche es fiesta, ¿no? Fiestuki. La tuvimos el viernes, ayer descansamos, yo creo que ya toca otra vez. Que no nos gusta, ¿no? No nos gusta la fiesta. No me gusta, tío. Yo a veces me pregunto cuándo se me va a pasar el gusto. Si llegará un año en el que diga, mejor me voy a dar un paseo. Coño, ahí tienen guaro, tío. O sea, guarapo, perdón. Pues ya te está traicionando el subconsciente. Ya lo confundo. Nuestra búsqueda documental nos había llevado al Putumayo, uno de los departamentos más selváticos de Colombia. Desde allí cogeríamos el famoso trampolín de la muerte, el equivalente colombiano al camino de la muerte boliviano. Pero antes de la aventura en moto, visitaríamos una de las maravillas de la zona, la cascada del fin del mundo. Me fío menos de esto que de mi sombra. En Mocoa coincidimos con Davy y Zunli, una pareja motera de Ipiales que nos acompañarían tanto a la cascada como a la ruta. En el día de hoy estamos yendo a la cascada del fin del mundo, atravesando una montaña selvática del Putumayo. El trekking, dependiendo del paso, oscila entre media hora y una hora si es que coges el teleférico. Si no, pues es caminando prácticamente todo el día. Como vamos un poco con el tiempo pegado al culo, hemos cogido el teleférico. Dicen que esto es muy bonito. Una vez más, resignificando uno de esos territorios a los que antes, por causas de la guerra, no se podía venir, pero ahora sí. Por eso estamos aquí, exploradores del siglo XXI. Está lindo esto, está lindo. Es bonito. Pues por lo visto hay que colocarse un arnés, porque me imagino que si te caes, te ahogas. La gente no tiene dos dedos de frente, como ese muchacho de ahí, que si se llega a resbalar. Ahora sí estamos llegando a las cascadas del fin del mundo. O el comienzo, según se vea. Por acá, ¿no, jefe? Ah, la línea roja no se cruza. Hay un arcoíris ahí, tío. ¿Da vértigo o qué? De 70 metros de altura, la cascada del fin del mundo se encuentra en medio de la selva amazónica, rodeada de aire puro y de un paisaje virgen cargado de cientos de especies de flora y fauna. Aunque está prohibido bañarse en ella, la experiencia merece, sin duda alguna, muchísimo la pena. Da un poquito de vértigo, pero como sabemos que tenemos la cuerda esta que apenas tiene 40 años de antigüedad, no pasa nada. Bienvenidos a la cascada del fin del mundo. Después de unas 3 horas de excursión y tras presentar nuestros respetos a la agüita, nos despedimos de la cascada del fin del mundo, almorzamos un rico sancocho y encaramos el famoso trampolín de la muerte. Hola, ¿qué pasa? Aquí empieza la trocha para el trampolín de la muerte, ¿no? Hoy vamos juntos. Buena ruta y poco caerse por los abismos, ¿eh? Vamos allá, que yo no coja confesado.
Tenemos unos primeros kilómetros de pavimento que se van a terminar inminentemente. Está mojada la carretera, ¿eh? Sí, es como que del otro lado del río llueve y del otro lado no. Y tal y como anuncian esas nubes de ahí arriba de la montaña, parece que está lloviendo bastante en el trampolín de la muerte. Y vamos un poquito tarde, como nos pille lloviendo, se nos haga de noche. Me dijo mi amigo Julián, sal antes de las 9 de la mañana. Pues entre ir a la cascada y comernos el sancocho, que hoy es festivo, ya que aprovechar, pues hemos salido a las 3 de la tarde, tío. Pero bueno, yo confío en que... Se hace hasta solo un bonito día. Sí. Como diría Simón, ha amanecido un día bello. Hoy llovió en la mañana. Los pájaros cantan, disfrutemos del regalo de la naturaleza. Claro, los derrumbes son un regalo. Todo tiene su significado, hermano. Huevón. Y yo aprendo, de cada derrumbe aprendo. Huevón, marica, marica, huevón. Se le echa de menos, ¿no? Sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Ahora empieza la trochita. Bienvenidas a la trocha. ¿Y es peligrosa o no? Pues yo creo que el peligro es que tengas la mala suerte de que un derrumbe te arrastre. Y el peligro inherente, obviamente, a sitios con abismos tan altos, y te lo digo por experiencia, es caerse por el abismo. Que no sería tu primera vez, ¿no? No sería ni la primera y probablemente tampoco la última. Pero tranquilo que hoy no va a ser ese día. Eso espero. ¿Qué somos pues los hombres? Morada de dolores, juguetes de la dicha, fuego fatuos del tiempo, plaza de amarga angustia sitiada por la pena, pronto fundida nieve, calcinada bujía. Transcurre igual la vida que habladurías y gracias, transcurre igual la vida que hipocresías y falacias. Bueno, ahora sí se pone esto interesante, Pablete. Agárrate los machos. ¡Hostia, tú! Ostras. ¡Hostia, espérate! ¿Cómo hacemos? ¿Tiramos de una o qué? Nada, tío, encomiéndate. Ya. Lo que hay que hacer es encomendarse. Ah. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo logramos. Hostia, casi nos caemos, ¿eh? Sí, yo veía que te ibas desviando hacia el lateral. Sí, pero que no ha sido queriendo porque una piedra me ha No, movido. ya, claro. Bueno, esto se pone bonito. A ver cuántos derrumbes nos encontramos. Es como si hubiese estado lloviendo todo el día y ha salido el sol para nosotros. ¿Qué sensación te produce estar haciendo esta ruta, tío? Pues estoy pendiente de la cámara y así no miro el abismo, tío. Aunque todavía no ha empezado. Lo bonito de estas rutas Buenísima, ¿eh? es que te hacen sentir muy vivo. Hay que tener los 5 sentidos puestos, consciencia milimétrica. De ahí que se llame el trampolín de la muerte, ¿no? Claro. A lo vivo que te hace sentir. Debería ser trampolín de la vida, tío. Es un trampolín de la vida. Los que hace largo tiempo desnudaron su cuerpo e inscritos en el libro de los muertos figuran, fuera están ya de nuestro corazón y memoria. Igual que un vano sueño que se cae de las manos y fluye como un río al que nadie detiene, pasarán nuestros nombres, honra, fama y honores. Así son los versos de Andreas Gryphius en Las lágrimas de la patria. Así fueron los primeros kilómetros de una ruta que, lejos de quitarnos la vida, nos la daba. Qué cascada ahí, ¿eh? Sí, aquí bonita. hay cascada. Hostia, otro río, tú. Ah, bueno, lo único que tiene es un poco más de fuerza, pero todo bien. Ah, bueno, es asfalto este. Me da muy mal rollo las cruces del camino, tío. Ni He visto varias. Ni las estaba viendo, tío. Joder, mejor. El trampolín de la muerte es una de esas carreteras sudamericanas que quitan el hipo. Tiene todos los ingredientes para que su tránsito sea una aventura única e inolvidable. Está situada en altura, presenta tramos muy estrechos en los que solo puede pasar un vehículo. Tiene caída de más de 300 metros, cuando llueve mucho es intransitable y además puede que haya derrumbes. El trampolín de la muerte une los pueblos de Mocoa, a unos 600 metros sobre el nivel del mar,
con San Francisco a algo más de 2.100 metros. La carretera es corta pero intensa, ya que los dos pueblos están separados por unos 80 kilómetros de distancia. Seguramente sea una de las carreteras más peligrosas de Colombia, y es que cada año hay varios accidentes en su tránsito, muchos de ellos con víctimas mortales. Estos casi 80 kilómetros se construyeron a principio de la década de los años 30, durante la guerra entre Perú y Colombia, y el hecho de que sea un paso sin pavimentar y extremadamente estrecho no impide que vehículos pesados transiten por él, aunque debiera estar prohibido. Pues nos han dicho que cuando llueve mucho se vuelve intransitable para motos porque el agua cubre más arriba de la cintura, entonces entraría por el tubo de escape, en el caso de la mía, que lo tiene alto. Hola. Hemos tenido suerte con el clima, ¿no? Está bueno. Está bueno. No está lloviendo. Está bueno el clima, está buena la vida. Está bueno. Hasta luego. Hasta luego. Pues claro que sí. Ahí había una capillita para poner unas velas antes de subir. Ah, pues habría sido buena idea ponerlas, tío. Sí, la verdad que las podíamos haber puesto. Joder, macho. Ahora ya nos vamos protegidos. Espero que nos las pongan por nosotros, los señores esos. El fuego se lleva por dentro, hombre. La llama divina. Joder, mira lo que hemos subido, mira por dónde va la pista. Bueno, no miren mucho, no miren mucho. Sí, no me distraigas, por favor, que suficiente tengo aquí delante. Ese es a veces el sacrificio del piloto. Por el placer de conducir, no puedes posar la vista sobre todas las cosas bonitas el tiempo que quieras, si acaso unos segunditos. A veces cuando reviso el material que grabo, ahí puedo observar mejor el viaje, hostia, que cuando lo he conducido. El conductor escuchando un audio de WhatsApp, tío. Con una mano. Y la otra en el cimbrel, cuesta abajo y sin freno. Hostia, chaval. En plena curva. Esta es una de las problemáticas de circular por caminos así. Normalmente te da tiempo a orillarte, uno de los dos se orilla, y si no, ojalá que no venga con demasiada propulsión para poder dar marcha atrás y que quepan los dos vehículos. Por lo menos aquí hay quitamientos. Sí, para las motos es peligrosísimo. Pero aquí, que vas despacito, puede ayudar. Por lo menos el miedo te lo quita un poco. A mí. Hostia, el tío te la Vespino. En Vespino, en ciclomotor, en 125 o en 850. En esta ruta da igual la cilindrada o el tipo de moto que uses. Lo que importa es transitarla bien y llegar a destino. No es tanto la complejidad que entraña, sino que la clave está en cómo gestionar la tensión de algunos momentos. Pues un error se puede pagar muy, pero que muy caro. Dale, colaboramos. Ay, Vale, muchas gracias. Gracias. les estábamos pitando desde allá abajo, pero no nos escuchaban. Me asustaste, es que de repente os vi venir rápido a vosotros y a ellos con las armas y me asusté. O sea, dije, algo pasa. Ejército Nacional. No, ya. Vamos para allá. 1, 2 y 3. Vamos allá. Ahí. Listo. ¿También, pero? Sí, todo bien. No, caballero. Perfecto. Listo, que tenga buen día. Gracias. Aquí de pronto hay otro retén que está el ejército, ¿listo? ¿Por qué venían corriendo? No, trotando ahí la milicia. Me habéis asustado, chicos, entre todos. Un susto así en una mala curva es muy peligroso, ¿eh? Pero obviamente que sin el componente de los de verde no... Hola. Hola. ¿Qué pasa? Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Dónde iré con la nave? Hacia Pasto si el tiempo lo permite. ¿Qué tal está la cosa aquí por el Putumayo? ¿Está tranquila o no? Por el momento sí. ¿Sí? Está todo bien. Nada que temer, ¿no? Que ahora nos hemos caído ahí abajo en una curva porque venían unos compañeros vuestros corriendo con los fusiles y me he puesto nervioso y nos hemos caído al suelo. O sea, yo qué sé, es que han sido dos cosas. Venían ellos de frente y nuestros amigos por detrás a decirnos algo. Y de repente ha sido como, tía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y nos hemos caído al suelo. Que lo único que hay que tener cuidado es con la vía, que hay muchos abismos desde el puerto. Vale. Vale. Trataré de no caerme en uno. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Cómo ha cambiado el clima en un momento, tío. Con el solecito que teníamos. Mientras yo me grababa el Rappi Asfalto 2, que por cierto, podéis verlo ya en el canal de YouTube y Facebook de Hijo del Viento. Tú estabas hablando con los militares, ¿no?
Sí, te conocían algunos. ¿En serio? Sí, algunos habían visto ya tus vídeos. Que vaya susto nos han dado antes cuando nos hemos caído, tío. Joder, tío, venían corriendo con el fusil, aparecen los otros chicos, nos dicen, os habéis pasado, no sé qué, y de repente, tío, no sé, me asusté, la verdad. Que yo he empezado, enciende la cámara, porque he visto unos militares corriendo, digo, algo pasa. Pues sí, chavales, en el trampolín de la muerte el clima es muy cambiante. Al ser yungas te hace sol, que de repente se te tapa y te empieza a llover, lo cual provoca muchos derrumbes, y eso es la razón por la que se sugiere que uno vaya con tiempo suficiente para evitar que te coja la noche, porque a veces pues de repente tapan la vía y tarda 1 hora y media, 2 horas hasta que viene la máquina. A ver, ¿quién va? ¿Por dónde vas a entrarle? ¿Por ahí? Por donde pueda, tío. Cuando iba por Perú, a veces me imaginaba cómo sería, pues eso, que tengas la mala suerte de que haya un deslizamiento de tierra y te caiga encima y te lleve para abajo, tío. Pero bueno, no va a suceder. Es que creo que aquí te vas para abajo y no se entera nadie. Sí. Puedes pasar hasta que sepan que has desaparecido por ahí. A diferencia del Camino de la Muerte de Bolivia, que ya no se usa como vía principal, el trampolín de la muerte sí, por lo que tiene mucho más tráfico del que nunca pude imaginar. Tenemos aquí una de esas situaciones que no queremos vivir, pero que si toca, toca. A ver cómo lo hacemos, tío. No hay espacio, ¿no? No hay espacio, tío. Hostia, chaval. Ya, 2 camiones. Hola. Hostia, hola. Que me bajo. Bájate. Como hago yo, tío. Oríllame ahí. Voy para atrás. Cuidado. Ay. Suave. ¿Es firme eso? ¿Qué? ¿Es firme ahí? No es firme. ¿Se hundiría? La pata sí, la rueda no, venga. Pues venga, dale. Joder, chaval. ¿Cabes? No. O sea, tienes que echarme más para atrás para que la rueda delantera termine aquí. Toma. Gracias. Mamma mía. Joder, chaval. Opa. Falta otro. Madre mía, tío. Hostia, este es más ancho, ¿eh? Joder. Wow, chaval. Me caigo. Pero. Espera, que ya te ayudo. Dame la cámara. ¡Hey! ¿Cómo estamos, chavales? ¿Qué tal todo? Justo. No lo puedo creer, Buenas. encontrado soy tío. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? vas? ¿Cómo estás? Aquí estamos y os vamos a pedir ayuda para desenterrar la rueda. Con todo gusto, claro. Ya te ayudo. Necesito que empujéis los dos desde ahí para meterla en el camino. ¿Vamos? Genial. Muchísimas gracias. Decía Julio Cortázar que no cualquiera se vuelve loco, que esas cosas hay que merecerlas. Nosotros nos lo habíamos ganado a pulso, no solo por ir 2 en una moto que con el equipaje de ambos sobrepasaba los 300 kilos, sino por haber salido tan tarde en un día que pronosticaba lluvia. Sin duda, merecíamos la locura. Sin duda, merecíamos disfrutar el trampolín de la vida. Es un hecho extraño y maravilloso estar aquí, caminando en un cuerpo, rodando en una moto.
Tener un mundo entero dentro de ti y un mundo a tu alcance fuera de ti es un privilegio inmenso. Es increíble que los humanos logren olvidar el milagro de estar aquí. Rilke dijo, estar aquí es mucho, y es extraño cómo la realidad social puede amortiguarnos y adormecernos para que la maravilla mística de nuestras vidas pase totalmente desapercibida. Estamos aquí, somos salvajes y peligrosamente libres, porque somos todo lo que hemos vivido, somos los sitios en los que hemos estado, somos las personas que hemos conocido y a quien hemos querido y lastimado. Estar vivo es un milagro. Estar en la vida lo es, pero todo lo bueno tiene su lado malo. Y lo único que se opone a la vida es la muerte. Y cuando te llegue la hora de morir, como piensan en la tribu Show Me, no seas como aquellos cuyo corazón está lleno de miedo a la muerte y lloran y rezan para vivir un rato más de una manera diferente. Canta tu canción de muerte y muere como un héroe que vuelve a casa. Muere sin miedo a morir, pues el sentido literal de la vida es la muerte. Bueno, pues está sucediendo lo que no queríamos, que era que se nos hiciera de noche. Estoy acordando ahora de las palabras de Julián. Queda todavía 1h15 hasta Sibundoy. Pero bueno, vamos a mantener la calma. Es verdad que ya lleva lloviendo mucho tiempo y bueno, podría haber derrumbes, pero no los van a ver. O sea, los van a ver, pero no nos van a llevar. Supongo que eso es lo mismo que piensan los alpinistas que suben el Everest. Lo mismo que piensan los esquiadores respecto a las avalanchas o los surfistas respecto a los tsunamis, y lo mismo que piensa cada humano cuando hace un viaje de cualquier clase. Una de las cosas que me gusta de vivir viajando es lo presente que tengo la muerte. No como enemiga, sino como aliada. Tener a la muerte como enemiga se traduce en vivir con miedo, con temor a perder la vida. Tener a la muerte como aliada significa ganar la vida, aprovecharla y explotarla. Por eso disfruto tanto inmiscuirme por rutas arriesgadas como estas, donde esperas que todo salga bien, pero cabe la posibilidad de que algo no lo haga. Pero si sale todo bien, te rindes ante la ineludible satisfacción de sentirte poderosa y plenamente vivo. Lo conseguimos, Wow, qué camino. Duro, ¿no? Sí, duro era la incertidumbre de saber si íbamos a salir ahí. Pero bien. Me gustaría saber el origen de esto. Somos los fans pues, número 1 de Soy Trigo. Después de mi madre. También queremos recorrer el mundo igual que tú. Entonces, para nosotros es un sueño hecho realidad. Bueno, para mí Soy Trigo es ser libre. Para mí Soy Tribu es una forma de pensar muy diferente y sin dejar atrás nuestras raíces y el sentir, que siempre va a ser muy importante, porque cuando pensamos bonito, sentimos bonito, nuestro actuar es maravilloso. Entonces, para nosotros Soy Tribu es una forma de expresarnos, de liberarnos. Pues nada, chicos, buena ruta hasta Ipiales y nos vemos en la próxima si la ley natural lo quiere. Te queremos mucho, Agustín. Y a vosotros. Y gracias por haberlo bordado, está muy bien bordado. Ya me pasaréis el dato de vuestra costurera. Claro que o sí. costurero. Roots, génération, génération. Ragamuffin, génération, génération. Roots, génération.